¿no? Entonces, ya estamos en la sesión número 10, ¿no? Referente a este tema, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente las políticas de Estado, las políticas nacionales. Ahora vamos a ver específicamente las políticas sectoriales y multisectoriales y su articulación que existen entre estas políticas y los respectivos planes, ¿no? Bueno, a ver, desarrollaremos. Estamos en la primera unidad referente a lo que es el marco teórico y conceptual de lo que son las políticas públicas, ¿no? Estamos dando a conocer todo el bagaje teórico, ¿no? Todo el bagaje conceptual, ¿no? Referente a lo que son las políticas públicas. De las políticas públicas, sesión número 10, políticas sectoriales y multisectoriales y su articulación, ¿no? La red conceptual, ¿no? Cuando vamos a ver las políticas sectoriales y multisectoriales, tenemos que entender primero qué entendemos por lo que son políticas sectoriales, ¿no? Segundo, quiénes son los responsables de esta implementación de estas políticas sectoriales. De igual manera, también tienen que tener claro, tener una idea, una definición de lo que son las políticas multisectoriales y a su vez también cuáles son los elementos para poder definir una política sectorial y multisectorial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta red conceptual de la sesión referente a las políticas sectoriales y multisectoriales. Pero esto también entra a tallar en lo que conocemos como la articulación, ¿no? La articulación de las políticas y planes de acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento denominado SINAPLAN, ¿no? Dentro de esta articulación, tienen que ustedes tener presente, conocer, uno, el plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo, teniendo en cuenta a SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planeamiento, a su vez también a CEPLAN, el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional, y también esto articulado con lo que son los planes, programas, y por qué no también complementar acá, referente a lo que son los proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver aquí el día de hoy en esta sesión, ¿ya? Entonces, siempre lo que yo les doy a conocer es una cuestión bastante general, ¿no? Para eso ya se dejan materiales en los cuales ustedes pueden ahondar sobre este tema. Los objetivos, ¿no? De esta sesión, ¿no? Los objetivos de aprendizaje: comprender el significado de la política sectorial, primero. Segundo, comprender el significado de las políticas multisectoriales y a su vez también identificar cuáles son los elementos que componen las políticas sectoriales y las políticas multisectoriales. Y finalmente, la articulación de estas políticas con los respectivos planes, con esos documentos que existen emanados por el Sistema Nacional de Planeamiento, SINAPLAN, ¿no? Muy bien, entonces, más o menos la hoja de ruta por la cual vamos a ir, ¿no? Vamos a desarrollar entonces nuestra sesión. Iniciaremos con lo que son políticas sectoriales, ¿no? ¿Qué entendemos por políticas sectoriales, ¿no? En este caso. Bueno, aquí tenemos una idea, un concepto que nos dice que las políticas sectoriales es un conjunto de políticas nacionales. Y hemos visto qué son políticas nacionales, ¿no? Que afecta a una actividad económica y social específica, que puede ser a nivel público o a nivel privado, ¿no? Subconjunto, es decir, de las políticas de Estado, las políticas nacionales, de ahí nacen lo que son las políticas sectoriales, ¿no? Que están ligados a la parte económica o también a la parte social, que puede ser en forma específica dentro de la parte pública o de la parte privada, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen en la imagen, ¿no?
una política sectorial, ¿no? Específicamente referente a lo que es el sector salud, ¿no? En otras palabras, ¿no? Ahí en el sector salud tenemos muchos problemas. Actualmente creo que existen muchísimos. No, no creo, ¿no? O sea, existen, ¿no? Pues en el cual incluso se está dando una serie de reformas, ¿no? A través de lineamientos para poder solucionar esos diversos problemas que se tienen en el sector salud, ¿no? Un ejemplo de política sectorial. Así como ello, pueden ser en el sector salud, pueden ser en el sector educación, en el sector del turismo, del comercio, de la agricultura, de la minería, como etcétera, ¿no? Entonces ya más o menos están teniendo una idea hacia dónde abordan lo que son las políticas sectoriales. A su vez, también podemos referirnos a lo que son las políticas sectoriales como políticas nacionales y sectoriales, en el cual se consideran diversidad de las realidades regionales y locales, ¿no? Detrás de estas políticas, ¿no? Claro, que emanan de las políticas nacionales, ¿no? Se considera un interés, ¿no? A nivel nacional, teniendo en cuenta la diversidad que se tiene de las realidades, tanto a nivel regional y local, ¿no? Lo cual debe de concordar con un carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Es decir, esos problemas que existen a nivel nacional como problemas públicos que están considerados en agenda, ¿no? Deben de adecuarse también conjuntamente a los problemas que se tienen a nivel regional, a nivel local, como una cuestión unitaria. Por ejemplo, el problema de la pobreza es a nivel nacional. Ese problema de la pobreza también podemos observarlo a nivel regional, a nivel local, ¿no? Es una cuestión unitaria, ¿no? En el cual pues se tiene que darle una solución, ¿no? Que puede ser primeramente partiendo de la política nacional y atacando también a través de las políticas sectoriales, teniendo en cuenta la participación tanto de la parte de los gobiernos regionales y locales. A ver, sigamos. Entonces, hasta aquí hemos tenido una idea más o menos a qué se refieren lo que son las políticas sectoriales propiamente, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son responsables para el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales? ¿No? A ver. Para darle un poco de respuesta, nos dice que el cumplimiento de las políticas nacionales, ¿no? Y sectoriales del Estado es de responsabilidad uno, ¿no? O sea, la responsabilidad recae del cumplimiento de estas políticas, tanto nacionales y sectoriales, uno, del gobierno nacional. Ese es el primer responsable. Segundo, los gobiernos regionales y tercero, los gobiernos locales, ¿no? Son los responsables de que se cumplan estas políticas. Ahí tenemos el gobierno nacional a través del Poder Ejecutivo, ¿no? El gobierno regional, que en este caso es nuestro gobierno regional de Puno, y los gobiernos locales, bueno, en nuestro caso es, ¿no?, la Municipalidad Provincial de Santo Domingo, ¿no? Entonces, ellos son los directos responsables para el cumplimiento de estas políticas. Y también cuando hablamos de gobiernos locales, nos podemos referir también no solamente a los gobiernos provinciales, también distritales, ¿no? Y por qué no complementar también aquí incluso hasta los centros poblados. Muy bien, entonces en ese entender, hasta ahí más o menos, hasta ahí ya tienen una idea qué es una política sectorial, quiénes son los responsables, ¿no?, de formularlas y de diseñarlas y a su vez de hacer que se cumplan, ¿no?, de que se ejecuten, ¿no? Ahora veamos algo que también se complementa a ello, ¿no?, a lo que son las políticas sectoriales, lo que denominamos como las políticas multisectoriales, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por políticas multisectoriales? Es un conjunto de políticas nacionales también, ¿no?, que buscan atender también un problema o una necesidad, ¿no?
Y muy parecido al concepto o a la idea de lo que son políticas sectoriales, ¿no? De igual manera, ¿no? Pero la atención a este problema o esta necesidad es justamente en forma integral, en forma articulada. No solamente en la política sectorial existe solamente un solo sector, ¿no? Que está atacando a un problema específico, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de políticas multisectoriales, aquí va a tener que entrar a tallar otros sectores, en otras palabras, ¿no? En forma articulada. Por eso dice, se necesita la intervención de más de un sector, ¿no? Lógicamente, bajo el ámbito de su competencia. Entonces, en este caso, ya estamos llegando aquí, las políticas sectoriales son desarrolladas, por ejemplo, en el caso de los gobiernos nacionales, a través de los ministerios. Pero cuando hablamos de políticas multisectoriales, tiene que haber competencia y la intervención de más de un ministerio. Pueden ser 2 o más ministerios, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la imagen, pueden ustedes observar una política nacional multisectorial, es la lucha contra el crimen organizado. Y aquí no solamente es tarea del gobierno nacional a través del Ministerio de Interior, del Ministerio de Justicia, ¿no? Sino también acá tienen que intervenir, por ejemplo, hasta incluso los gobiernos regionales e incluso los gobiernos locales, ¿no? A través de sus dependencias, a través de sus competencias que puedan tener. Entonces, a eso denominamos lo que es una política multisectorial. A ver, sigamos. ¿Cuáles son los elementos ahora para definir una política sectorial o multisectorial? ¿No? Hablamos específicamente de lo política sectorial o multisectorial, ¿no? Los ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta a una o varias áreas programáticas de acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos y metas, ¿no? En este caso, los ministerios, como también las entidades públicas, ya tienen sus funciones definidas, ¿no? Dentro de esta ley orgánica, ¿no? Tienen líneas de acción, ¿no? Bien definidas, entonces ellos tienen que darle estricto cumplimiento, ¿no? Claro, lógicamente que detrás de ello hay objetivos y metas que se tienen que cumplir, en otras palabras, ¿no? No solamente es la parte normativa cuando hablamos de políticas sectoriales y multisectoriales, ¿no? Es decir, no solamente es el hecho de que haya una parte normativa que respalde, que le dé el estricto cumplimiento a ello, ¿no? Existe también la cuestión técnica, ¿no? El sustento técnico, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere ello, no? Consiste en la presentación de la evidencia que sustenta la conceptualización y estructuración del problema público, ¿no? Que permita determinar si por su naturaleza requiere la contribución de uno o más ministerios en los resultados público, y que se le da la solución a través de estas políticas sectoriales, multisectoriales. Primero tiene que haber todo un diagnóstico, tiene que haber todo un análisis, ¿no? Sustentando que ese problema existe, persiste, es algo que está aquejando a la población y por lo tanto, pues va a permitir determinar cuál es la naturaleza, ¿no? De ese problema y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? A través de una política sectorial o multisectorial. Lógicamente que tiene que haber resultados al final. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que se hace todo un diagnóstico, ¿no? Referente al problema de la pobreza, ¿no? En el cual se dan datos estadísticos sobre este problema que existe dentro de nuestra población, ¿no? Y detrás de eso se empiezan a implementar, diseñar estas políticas para justamente
los involucrados, los actores involucrados, puedan solucionar este problema, lógicamente buscando resultados. Tercer elemento. Hasta ahora hemos visto dos elementos, ¿no? Un primer elemento, a ver si hacemos, referente a la parte normativa, la parte de las funciones. Un segundo elemento, referente a lo que es el sustento técnico. Y ahora veamos un tercer elemento, que viene a ser la decisión política, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la decisión política, nos estamos refiriendo a lo siguiente, ¿no? Los ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Tienen que tomar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el cual deben de participar todos los conformantes del Poder Ejecutivo, ¿no? Si es una política nacional, sectorial, ¿no? Justamente con el único objetivo de este problema público que ya se ha identificado, ¿no? Básicamente. Y a su vez, a través de la presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios, ¿no? Ellos tienen que definir cuáles son las entidades en forma directa que deberán de intervenir, ¿no? Justamente para solucionar estos problemas, y dentro de ello deben de considerar cuáles son los recursos que se van a utilizar o que se van a destinar y cuáles van a ser las capacidades para implementar, ¿no? Entonces, esta decisión política justamente recae, pues, en el Poder Ejecutivo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, ellos tienen que tomar esa decisión política. Claro, detrás de eso hay todo, pues, antes de tomar toda una decisión hay una serie de reuniones, ¿no? Analizando toda la situación y el contexto. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto los tres elementos para implementar lo que son las políticas sectoriales y multisectoriales, ¿no? Las funciones, un primer elemento. Segundo, lo que es el sustento técnico. Tercero, lo que son la parte de la decisión política. Ahora veamos, en este caso, la articulación entre lo que son las políticas y los planes, ¿no? De acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento, SINAPLAN, ¿no? A nivel de nuestra historia hemos vivido diferentes escenarios, ¿no? Estamos justamente a llegar el bicentenario, en el cual pues tenemos una serie de objetivos que cumplir, ¿no? Entonces, en razón de ello, es esa visión, ¿no? Esa articulación, ¿no? Cuando hablamos de la articulación de lo que son las políticas y los planes, estamos hablando de que tanto las distintas políticas públicas, los planes, los programas, los proyectos, deben de trabajar en forma relación, ¿no? En forma coordinada, ¿no? Nadie tiene que trabajar en forma unilateral, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, detrás de ello, existe un ente rector a nivel nacional en nuestro país en materia de planeamiento. Todos ustedes lo conocen, ¿no? Denominado CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento, ¿no? Esta institución denominada CEPLAN, es de SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? Del Estado, ha elaborado un documento, ¿no? Que viene a ser justamente como un documento primordial, importante, como un documento, a ver, vamos a decir, matriz, ¿no? En otras palabras, con el cual se hace políticas públicas, ¿no? Y justamente es desarrollado por CEPLAN, ¿no? Se denomina el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Este documento, denominado Plan Nacional de Desarrollo, permite armonizar distintas iniciativas y proyectos dentro de una programación que considera costos, recursos, plazos de realización de manera exacta y responsable, ¿no?
A su vez, los organismos encargados de la planificación son SINAPLAN y el CEPLAN, ¿no? Entonces, a través de este documento vamos a tener ahí enmarcado cuáles son estas iniciativas, estos proyectos, ¿no? Programados, ¿no? En la cual también van a estar cuáles son los recursos que se van a utilizar, cuáles son los costos en los cuales se van a incurrir, y a su vez cuáles son los plazos en los cuales se tienen que ejecutar, ¿no? Los cuales que se tienen que dar cumplimiento, ¿no? En forma responsable. Y los entes encargados de hacer que se cumplan esto en materia de planificación y desarrollar estos documentos, ¿no? Es SINAPLAN y CEPLAN, ¿no? A ver, en esta gráfica, si ustedes observan aquí, tenemos justamente este punto de la articulación que estábamos hablando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, referente a lo que son las políticas públicas a nivel de Estado, nacionales, sectoriales y multisectoriales, están basadas justamente que a través de estas estas dos entes rectores, que son CEPLAN y SINAPLAN, hacen toda una articulación, ¿no? Partiendo, fíjense, de la parte central, ¿no? El Plan Estratégico Nacional, ¿no? E incluso aquí este Plan Estratégico Nacional justamente se ha elaborado con una visión hacia el bicentenario, ¿no? Hacia el 2021 y que fue este año, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ¿no? A través de este plan emanan las políticas de Estado, las cuales se dan a través de un foro del Acuerdo Nacional con una visión hacia el futuro del país, y a su vez se plan da los objetivos estratégicos en este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la política general del gobierno, a partir de la política general del gobierno, que son políticas, es una política de Estado, nacen las políticas nacionales, ¿no? Y a través de las políticas nacionales empiezan a nacer las políticas sectoriales y multisectoriales, ¿no? Y en cada una de ellas existen también sus respectivos planes estratégicos sectoriales y multisectoriales, conocidos como el PESEN, ¿no? El Plan Estratégico Sectorial y Multisectorial, ¿no? A partir de estas políticas sectoriales y multisectoriales nacen las políticas regionales, ¿no? Los cuales también a través de la política regional, a su vez también nacen las políticas locales, ¿no? Las políticas regionales también tienen su respectivo plan, ¿no? Conocido como el Plan de Desarrollo Regional Concertado, y las políticas locales que se aplican a través de los gobiernos locales también tienen el Plan de Desarrollo Local Concertado, ¿no? Y a través de las políticas locales también nacen las políticas institucionales, ¿no? Ellos también manejan documentos de planes, como son el PEI, el conocido, ¿no? El Plan Estratégico Institucional. Fíjense cómo hay una desagregación, ¿no? Y a su vez también una articulación entre lo que son los documentos emitidos desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hasta lo que son las políticas institucionales, ¿no? Pero para que funcione todo esto, todo lo que se desarrolla a través de estas políticas y aterrizan a través de estos planes, y dentro de estos planes van a aterrizar a través de lo que son los programas y los proyectos específicamente, ¿qué se necesita? Se necesita recursos. ¿Y quién da a conocer ese recurso o quién otorga este recurso, no? Justamente estos recursos son dados por el Ministerio de Economía y Finanzas, que a través de presupuestos o resultados tiene que alcanzarse pues los objetivos de estas políticas, pero a su vez estos tienen que tener un seguimiento, ¿no? Sobre la gestión que se está haciendo, ¿no? En materia de la aplicación de estas políticas, ¿no? Y CEPLAN también interviene como un ente, en otras palabras, para hacer todo un seguimiento y una evaluación a estos planes, a estas políticas, y a su vez a los objetivos que se deben cumplir, a los programas y proyectos implementados dentro de estas políticas. Fíjense aquí, ¿no?
Esta parte que está de color azul, que viene a ser la formulación, justamente se desarrolla en estos documentos, ¿no? En todo lo que está enmarcado de color azul, ¿no? La implementación justamente en los que están enmarcados de color morado, ¿no? Y el seguimiento y evaluación en lo que es de color turquesa, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros distinguir, ¿no? O sea, ahí podemos distinguir quiénes realizan o quiénes están encargados de hacer el seguimiento y la evaluación. Entonces, con este esquema, más o menos ustedes ya han tenido una idea, ¿no? O tienen una idea, cómo es la articulación, ¿no? Entre lo que son las políticas, los planes, ¿no? Los programas, y por qué no decir también los proyectos, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos. Cuando hablamos de la articulación de políticas y planes en el SINAPLAN, nos dice, ¿no? El CEPLAN conduce el proceso de formulación y difusión de una visión futuro del país. Asimismo, el CEPLAN coordina con los integrantes de SINAPLAN la actualización del Proyecto Estratégico de Desarrollo Nacional. Este es el instrumento orientador de planeamiento estratégico que refleja las políticas de Estado, ¿no? CEPLAN, institución encargada del proceso de formular, ¿no? Los diferentes planes a nivel nacional, ¿no? Con una visión futuro del país, ¿no? Coordinando con la otra institución, que en este caso es SINAPLAN, ¿no? Haciendo una actualización permanente del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y a su vez este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es un instrumento en nuestro país, ¿no? En materia de planeamiento estratégico, ¿no? Que refleja, ¿qué cosa? Todas las políticas de Estado, ¿no? Entonces, en la parte de abajo están ya como parte complementaria el significado tanto de CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, a nivel nacional, SINAPLAN, Sistema Nacional de Planeamiento, y el PEDN, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Muy bien, aquí nuevamente un poco ya más sucinto, ¿no? Del esquema que hemos visto hace rato, de repente no se notaba, pero aquí ya tenemos un poco más, más claro, y a su vez también una cuestión de ver esa articulación, ¿no? Cómo nace justamente iniciando desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con una visión de futuro hacia el país, ¿no? Y fíjense que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con esa visión nace justamente a este nivel, ¿no? Al primer nivel, ¿no? A través de un acuerdo nacional en el cual hemos visto en las clases anteriores están las políticas de Estado, ¿no? Este acuerdo nacional es a través de una concertación en el cual participan pues todos los actores involucrados que hemos visto. Y justamente con esa visión futuro de nuestro país, ¿no? Que en este caso es al bicentenario del 2021, ¿no? Se tiene como resultado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el cual es aprobado por el Consejo de Ministros, ¿no? Y ahí ya recaen, a través de estos planes estratégicos de desarrollo nacional, recae los planes estratégicos sectoriales multianuales, ¿no? Denominados los PC, ¿no? A nivel de los diferentes sectores, ¿no? Y a través de ello, de las políticas generales de gobierno, ¿no? También del acuerdo nacional, de las políticas de Estado, tenemos las políticas nacionales, y a través de estas políticas nacionales nacen las políticas sectoriales o multisectoriales que sirven para elaborar el plan estratégico sectorial multianual, ¿no? Y a través de las políticas sectorial o multisectorial nacen las políticas regionales y las políticas locales. Y estas políticas locales y regionales, regionales y locales, tienen que estar enmarcados, por ejemplo, en el caso de la política regional, en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? Que tiene toda región, ¿no? En la política local también tiene su Plan de Desarrollo Concertado, local en este caso, ¿no? Pues en el cual ellos trabajan con este documento, ¿no? Y
También a través de las políticas sectoriales y multisectoriales ocurren las políticas institucionales, ¿no? Se dan las políticas institucionales y justos estos están enmarcados en algo ya más específico, ¿no? Cuando hablamos a nivel de institución, a nivel de instituciones públicas, están los planes estratégicos institucionales o el PEI, ¿no? Y a su vez, para una cuestión más operativa de estas instituciones públicas, está el plan operativo institucional, ¿no? Entonces, fíjense cómo está en forma articulada, ¿no? Lo que son las políticas públicas, lo que son los planes específicamente, y fíjense cómo está a distintos niveles, ¿no? Aquí tenemos un primer nivel, ¿no? Un nivel, vamos a decir, a nivel de políticas nacionales o políticas de Estado, un segundo nivel a nivel de lo que son políticas sectoriales, multisectoriales, y un último nivel, ¿no? A nivel de políticas institucionales. Bueno, con este esquema ya un poco ya se clarifica, ¿no? Esa articulación que estábamos viendo, ¿no? A ver, veamos la relación ahora entre lo que son las políticas y los planes en cada nivel. Tenemos el Plan Bicentenario, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2021, ¿no? Esta vinculación para cada nivel se expresa de la siguiente manera. Las políticas de Estado se concretan, ¿no? Todas esas políticas de Estado que hemos visto se concretan o están en lo que son en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es la primera relación. Segundo, las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se concretan en los planes estratégicos sectoriales. Si hablamos en el PCM y en los planes estratégicos multisectoriales. Entonces, es la forma como se da esta relación entre lo que son las políticas y los planes en cada nivel, ¿no? Y finalmente nos faltaba, ¿no?, las políticas territoriales, en este caso, denominadas también, ¿no?, se concretan en lo que son los planes de desarrollo regional concertados y los planes de desarrollo local en los planes de desarrollo regional concertado primeramente y los planes de desarrollo local concertado respectivamente, ¿no? También existe un documento, ¿no? Y tenemos por último, ¿no?, las políticas institucionales que se concretan en los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales, ¿no?, a nivel de lo que son los gobiernos locales, que también existe un documento, ¿no? O sea, cada uno de estos distintos niveles de política, detrás de eso hay documentos, ¿no? Y fíjense cómo nace esta cuestión de los planes y la articulación con las políticas desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Luego siguen los planes estratégicos sectoriales y multisectoriales, ¿no? Luego están los planes de desarrollo regional concertados y planes de desarrollo local concertados. Y finalmente, los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales ya en forma más específica. Finalmente, vamos a ver ahora, ya para tratar de terminar esta sesión, ¿no?, la diferencia que existe, ya que hemos visto, ¿no?, en materia de políticas públicas, entre plan, programa y proyecto, ¿no? Cuando hablamos de plan, nos habla, dice, es el término de carácter más global, ¿no? Es decir, es a nivel global. Hace referencia a las decisiones de carácter general, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo que un plan es algo general, ¿no? Ejemplo, el plan tiene por finalidad de trazar el curso deseable de desarrollo nacional o del desarrollo de un sector. Un plan es el parámetro técnico-político que engloba programas y proyectos. Ya, pues dentro del plan está una cuestión de un objetivo general, ¿no?, a nivel nacional.
en el cual es una cuestión técnico-político que engloba lo que vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿no? Programas y proyectos, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos una idea de lo que es plan. Ahora, ¿qué es un programa? Son estructuras funcionales creadas para atender o implementar una política pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenece, ¿no? Estructuras funcionales, ¿no? Creadas para atender un problema o una situación crítica, que son, ¿no?, en el ámbito de su competencia. Solo por excepción, la creación de un programa conlleva la creación de un órgano o unidad orgánica. El programa ya es una forma mucho más específica, ¿no? Que ayuda, ¿no?, justamente ya que va a estar dentro de una política pública a poder abordar, ¿no?, un problema o una situación crítica de la población. E incluso se puede crear incluso una unidad orgánica, nos dice, ¿no?, dentro de esa entidad que va a estar enmarcada dentro de esa política pública para solucionar ese problema, ¿no? Y finalmente, un proyecto nos habla de que es un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de tiempo, siguiendo una metodología definida. Solo se crean para atender actividades de carácter temporal. Una vez cumplidos los objetivos, sus actividades, en caso de ser necesario, se integran en órganos de línea de una entidad nacional o por transferencia a una entidad regional o local según corresponda. En otras palabras, un proyecto ya es una cuestión más específica, ¿no? Que en este caso nos dice que se crea en forma eventual, ¿no?, para justamente atacar ese problema, ¿no?, que luego puede desaparecer o se puede cerrar o puede alinearse, pues, a otro órgano que puede ser a nivel nacional o en una línea también un poco más específica a nivel regional o local, según como corresponde. Entonces, pero el plan, programa y proyecto tiene su articulación, están relacionados, todos ellos justamente abordan para la solución de un problema, ¿no? De un problema público, lógicamente, ¿no? Forma parte de lo que son las políticas públicas, claro que sí, ¿no? Están dentro de lo que son las políticas públicas, porque las políticas públicas que sirven para abordar o solucionar problemas públicos, lógicamente que está toda su estructura, pero donde van a aterrizar es justamente en lo que es en el plan, en el programa y el proyecto. Muy bien, eso es lo que quería darles a conocer en esta sesión del día de hoy referente a lo que son